durante el día de ayer, que fueron 458 los nuevos casos confirmados de COVID-19. Y en la capital de la Araucanía, en Temuco, tenemos 223 casos con 1.068 casos activos. ¿Por qué hago este hincapié en la información? Porque precisamente vamos a conversar de una iniciativa que se está proponiendo por parte, ayer lo conversábamos con el diputado Mauricio Ojeda, en orden a establecer una ley que termine con el pase de movilidad en nuestro país. Bueno, él hizo referencia a algunos facultativos, a algunos médicos que están apoyando esta iniciativa, y vamos a saludar ahora al doctor Patricio Villarroel. Él es cirujano de la Universidad de Chile, y quiero agradecerle la gentileza de dar este tiempo para conversar con Usrovisión acá en la capital. Entiendo que usted está en Santiago, doctor. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, estoy en Santiago, más precisamente en Peñaflor, que queda como yéndose a la costa de Santiago. No sé si se escucha bien. Muy bien, lo estamos escuchando muy bien, doctor. Y además también la imagen está perfecta. Doctor, usted también de alguna manera argumenta esta posibilidad que nos planteaba el diputado Ojeda en orden a generar una ley que se ha denominado Chao Pase Movilidad. Entiendo que usted también estuvo afectado por el COVID, ¿fue así? Claro, yo tuve COVID el año cuando recién partió el 2020, a fines de marzo, principios de abril. Ahí fui uno de los primeros de la zona de enfermarme, y bueno, tuve la posibilidad de tener COVID como el 85% de la población lo tuvo, que era un COVID leve, y después este año me volvió a dar, ¿ya? Pero en general me dio mucho más leve que la vez anterior. Esta vez me duró medio día, en todo caso, la sensación que tuve. Así que efectivamente, yo soy parte de una agrupación de profesionales de la salud que hemos estado viendo un poco la información en base a la evidencia científica desde que inició el tema de la pandemia, y vimos que existían otras realidades de otros países que no tenían las mismas restricciones que nosotros, y que apostaron a tener escuelas abiertas, locales abiertos, y resultaron que tenían las mismas curvas de casos, inclusive de mortalidad, que países con altas restricciones. Entonces, de ahí tuvimos una visión más crítica con respecto a las medidas sanitarias, y efectivamente hoy día el contexto ha cambiado. Hoy día, si bien es cierto, cada vez tenemos casos, y a veces en febrero, si ustedes miran las estadísticas, teníamos muchos casos. Eso no se veían reflejado con la cantidad de ocupación de camas UCI o con ventilación mecánica. Y es una situación que se viene reportando a nivel internacional desde más o menos enero de este año, con la nueva variante Omicron. Entonces, hoy día la epidemiología ha cambiado, el contexto es distinto. El virus ya no es un virus como era el año pasado, con una variante Delta, que era una variante que era agresiva, generaba a algunas personas neumonias, fallecimientos, lamentablemente. Hoy día tenemos muchos más casos, pero tenemos pocos casos en ventilación mecánica. Y, por ejemplo, hoy día tenemos cerca de 100 casos en ventilación mecánica. El año pasado, a la misma fecha, teníamos 900. En junio aproximadamente teníamos 1.800 casos de ventilación mecánica, o sea, pacientes con ventilación mecánica, significa intubados, la mayoría de ellos, y nos superábamos los 110 en junio de este año. O sea, las cosas han ido cambiando, y como han ido cambiando, también se ha ido estudiando el por qué ha pasado esto, principalmente por una variante que no afecta tanto los pulmones, sino afecta más los bronquios y amígdala. Entonces son cuadros más altos, lo que permite conversar con otras expectativas y no contar casos. Entonces eso va a permitir que nosotros en realidad nos vamos a enfermar y cuidar a los que realmente son de riesgo. Sí, doctor, lo que ayer conversábamos un poco con el diputado, y la mirada es distinta, porque a mí me parece que el momento de hoy día lo ha reconocido la propia autoridad sanitaria. Estamos en un PIT que a nivel nacional está superando la cantidad de casos. Usted dice no contar casos, pero bueno, es la estadística. Me dice aquí un seguidor, Patricio Antonio Jorquera, me dice, está fea la cosa del COVID. Yo estuve en un consultorio y el personal anda vuelto loco con tantos casos activos en un solo rato. Lo más tremendo en niños menores de 7 años.
Entonces, alguien dirá, pero ¿cómo entonces, en esta condición sanitaria que está presentando hoy día el país, se está pidiendo de que se termine con el pase de movilidad, que de alguna manera controla la aglomeración en lugares pequeños? Lo que pasa es que hoy día el pase de movilidad, para la situación de hoy, no entrega una seguridad en cuanto a que la persona, si tiene el pase de movilidad con las 3, con las 4, con las 5 dosis, es una persona que no contagia. El pase de movilidad se pensó en que estas inyecciones, estas inoculaciones, iban a frenar el contagio. Pero hoy día mismo las autoridades dijeron que no eran así, y por lo tanto el contagio no se iba a disminuir, se iba solamente a disminuir la enfermedad grave. O sea, estamos hablando de un proceso más individual que un proceso colectivo. Por lo tanto, si yo hoy día confío en un pase de movilidad, lo más probable es que yo deje pasar personas a un lugar que pueden estar completamente infectados y transmitir el resto, como se ha visto al día de hoy. Si usted hace una encuesta simple y pregunta cuántas personas hoy día han tenido COVID nuevamente, yo diría que cerca del 80% son personas o más que están vacunadas. Entonces, ese certificado de vacunación no sirve. Y eso no lo digo yo, sino que se ha visto que la inmunidad de estas vacunas baja más o menos a los 3 meses. Entonces, por eso que se están pensando en refuerzos. Pero hoy día los refuerzos se ponen con vacunas que están obsoletas porque son para el virus original que ya no está circulando a nivel mundial. Entonces, generamos escape inmunológico, generamos que la gente se siga enfermando y confiamos en el pase de movilidad que realmente no cumple hoy día, no tiene un sentido para evitar la propagación. Se ha visto inclusive que las personas vacunadas como no vacunadas tienen la misma carga viral, o sea, cantidad de virus en la fosa nasal y la pueden transmitir a otros. O sea, hoy día tenemos una situación distinta y es cosa de averiguar y conversar entre todos. Y una cosa son los casos que efectivamente han aumentado, pero lo bueno es que las gravedades no son las mismas de antes. Entonces, hoy día, aunque tengamos muchos más casos, en realidad no implica mayor complicación de gravedad. Ahí entonces se fundamentaría esta propuesta parlamentaria que se está llevando adelante y que, por sus palabras, entiendo, doctor, que usted la está apoyando. Me dejó algo ahí, una sensación de inquietud. El avance científico para descubrir nuevas vacunas es tan rápido, supera, por ejemplo, a la rapidez con que el COVID-19 fue mutando, o ahí está el problema que hoy día estamos aplicando vacunas, como usted lo decía, que ya no tendrían efecto sobre el COVID original. Lo que pasa es que hoy día la efectividad de las vacunas son muy bajas. Estamos hablando de un 47%, 50% y que va bajando. A pesar de que yo ponga refuerzos, estos refuerzos pueden subir hasta un 60%, pero al mes ya baja un 40%. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros comparamos hoy día con las personas que se están enfermando en forma natural, las personas que decidieron no vacunarse, la inmunidad de ellos está durando por lo menos 15 meses. Y esos son estudios nuevos. O sea, nosotros vemos estudios de junio, julio de este año en poblaciones donde se puede comprobar esa situación. Ahora, ¿cuál es el punto? Que este es un virus que muta bastante rápido y cuando yo estoy generando las vacunas, ya el virus mutó, por lo tanto, lo que yo estoy colocando hoy día va a estar obsoleto y la posibilidad de que eso frene la infección es muy baja. Es un virus que no se puede lograr una inmunidad de rebaño porque muta mucho. Lo que sí se puede lograr, y eso lo da la inmunidad natural, que eso es lo que se ha visto ahora, es hasta un 97% de posibilidades de evitar la enfermedad grave. Y eso es porque este virus, por un lado, es un virus menos letal, es un virus más infeccioso, pero menos virulento, a diferencia de lo que eran las variantes originales en una población que no tenía acceso al virus, no lo conocía. Hoy día hay mucha gente que ya estaba expuesto al virus, por lo tanto está generando inmunidad natural, y por eso es que hay países que han ido retirando la vacunación, han ido retirando en la pesquisa los PCR. Usted viaja afuera, nadie no le pide ningún dato. En cambio, los turistas cuando llegan acá han evitado viajar porque acá le piden mucho papeleo, inclusive le piden certificado de vacunación, PCR, entonces prefieren no venir. Entonces hay temas ahí que hay que actualizarse y yo creo que por el beneficio de la libertad, beneficio desde el punto de vista científico, de turismo, hay que ver qué están haciendo los países que están afuera, europeos, que llevan un poco la ventaja con respecto a los datos epidemiológicos
y ver lo que nos conviene a nosotros, riesgo-beneficio, porque si yo voy a empezar a colocar todos los años, cada 6 meses, una dosis de refuerzo o una vez al año con algo obsoleto, empiezo a aumentar los riesgos versus los beneficios. Entonces hay que pensar bien cómo lo hacemos de la mejor forma. Sí, vemos en imágenes como hoy día el uso de la mascarilla es voluntario, quien quiere usarla en lugares abiertos. Y si a esto le sumamos el retiro del pase de movilidad, ¿no es muy amplia la brecha como para generarse más contagios? Lo que pasa es que el pase de movilidad, como digo, si usted lo elimina, ¿qué va a lograr? Que los pocos no vacunados, que son más o menos un 5% de población, puedan acceder a donde antes no iban. Es como decir, ahora el no vacunado va a ser causante de que aumenten los casos, y eso no puede ser si yo tengo el 95% de la población casi con 4 dosis. O sea, si yo tengo miedo hoy día de enfermarme de una persona no vacunada, significa que no confío en las dosis que está entregando el gobierno. O sea, en otras palabras, las inoculaciones no han tenido sentido. Eso por un lado. Y lo otro, las mascarillas desde siempre se dijo que generaban una falsa sensación de seguridad. Hoy día la gente tiene miedo de sacarse las mascarillas y también están acostumbradas a usarlas. Entonces, pero cuando usted analiza los estudios de buena calidad, lo que se hace en medicina, basada en la evidencia, no hay ningún beneficio con el uso de las mascarillas, salvo cuando yo tengo una persona, por ejemplo, inmunodeprimida y yo estoy enfermo con una enfermedad bacteriana. Ahí me sirve usar mascarillas porque frena la bacteria que se queda alojada en la mascarilla. Y una vez que dejo de estar exponiéndome frente a esa persona, yo me debo sacar la mascarilla porque si no voy a volver a respirar esa bacteria que estoy reteniendo. Y a nivel de calle, a nivel de espacio abierto, con menor razón, porque el virus no se aloja en el aire y en la cantidad que sea suficiente para poder enfermar a alguien. O sea, la mayoría de la gente nos dice, yo andaba en el parque y me enfermé. O sea, yo me enfermé porque estaba en contacto con alguien directo. Entonces, en ese sentido, la mayoría han usado mascarillas igual. O sea, a eso me refiero, que estadísticamente no sirve mucho. Lo que pasa es que muchas veces hay miedo, hay una creencia, y como lo dijo una vez un ministro, también inclusive uno de los ministros tantos que hemos tenido estos 2 años, las mascarillas generan falsa sensación de seguridad. Doctor, ¿cuál sería su recomendación a las autoridades en orden al tema de las vacunas? Porque efectivamente ya la gran mayoría, 95%, lo dice usted, de chilenos y chilenas ya estamos con nuestra cuarta vacuna, pero ya se anuncia una quinta. ¿Cuál tendría que ser las características mínimas que tenga esta nueva vacuna para que tenga efecto después ya de 2 años y medio de la presencia de la pandemia en el mundo? O sea, hoy día, a mi modo de ver, no existe ninguna justificación médico-científica para una quinta dosis, principalmente porque hay gran parte de la población que ya se expuso al virus. O sea, hoy día tendría que promover la posibilidad de que cada persona tuviera acceso a hacerse un test de anticuerpos y realmente si tiene todavía anticuerpos. Por ejemplo, si yo nunca me enfermé, nunca me vacuné y ahora tengo que saber si me expuse al virus, me hago un test de anticuerpos y lo tengo. Ahora, ¿por qué? Porque las vacunas que hoy día están disponibles, que son candidatas a vacunas, es importante recordar eso, no tienen registro sanitario, no van a permitir frenar la transmisión del virus, ¿ya? Entonces, mientras no permita hacer eso, no tiene sentido de querer frenar esta pandemia, pero sí se sabe, por ejemplo, que las personas más graves son aquellas personas que son obesas, por ejemplo, o que tienen deficientes niveles de vitamina D. O sea, yo como gobierno debería encargarme de subir los niveles de vitamina D en las personas de riesgo, hacer campañas para lograr controlar la obesidad, el sobrepeso y, por ejemplo, ver en otros países qué están haciendo en cuanto a los tratamientos, porque hoy día se están haciendo tratamientos empíricos con bastante buenos resultados, con otros medicamentos que están hoy día aprobados. Entonces, yo creo que es tiempo de hacer un conversatorio, hacer debates, establecer esto entre las distintas miradas para lograr un beneficio a la población y no seguir solamente lo que dice la oficialidad ni lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que ha cometido varios errores en esta pandemia. Así que yo llamo a eso, a investigar bien y asesorarse no solamente por expertos nacionales, sino por
ver qué pasa afuera, qué pasa en otros países que han puesto freno a la vacunación y que ya no usan el pase de movilidad, que no usan Claro. ningún pase verde. Entonces, Mm. yo creo que tenemos que aprender de las personas que saben más. Doctor, la verdad le pido disculpas a los seguidores de nuestro programa porque tuve un problema y me están entrando todas las preguntas de ustedes. Cecilia Verónica me dice, hola, no sé por qué dan tan poca licencia, solo 4 días, uno no se mejora, sigue en la tos, no hay gusto y mucho dolor de espalda. La respuesta que dan es ver médico particular. Eso es la normativa hoy día, solo 4 días por el tema de la pandemia, porque se entendía que cuando uno estaba con COVID era la licencia por 7 días, que era los días en que uno debía mantener reposo y estar aislado. Claro, lo que pasa es que muchas veces las políticas, bueno, siempre han sido de reducir las licencias. ¿Ya? El año al principio eran 14 días, las querían bajar a 10 porque se sabe que con 11 se pagaba todo. Desde el punto de vista económico, las personas obviamente que no se mejoraban todas en tan poco tiempo. Hoy día, en promedio, para el COVID, para el Omicron, son entre 5 a 7 días el cuadro, o sea, es mucho más corto que antes. Pero los casos deberían verse en forma individual, porque hay pacientes que están un día y hay pacientes que pueden estar 2 semanas, sobre todo con un cuadro que es una disminución de la energía. Hay una fatiga que se genera por un nivel energético a nivel celular que puede producir el cuadro viral. Y también la tos, que queda bastante, muchas veces quedan personas con 1 o 2 semanas con tos, que también agota. Entonces, por eso es bueno verlo caso a caso. Ahora, la mayoría en promedio son cuadros más cortos que lo que eran el año pasado y el anterior. Perfecto. Bueno, hay opiniones en favor y en contra de lo que usted está planteando, doctor. Eugenio Carinado me dice, ¿sabe el doctor que en Reino Unido han cerrado colegios de niños por aumento de contagios por COVID y también el tema de la pandemia del mono? En España, Alemania, Francia. Me está dando a conocer que hay otra realidad que es la que usted me estaba planteando también. Claro, o sea, lo que pasa es que cuando uno mira la estadística hoy día del Reino Unido, donde han habido aumento de casos, el Reino Unido, ¿qué características tiene? Cerca del 98% de la población de los jóvenes, desde los 11 años hacia arriba, tienen hoy día anticuerpos. Y de la educación primaria, o sea, estamos hablando de los 5 a los 11, cerca del 80% aproximadamente tiene anticuerpos. Y de los cuales en ese grupo de 5 a 11 años tienen alrededor de un 0,5% están vacunados solamente. Entonces, existe hoy día una inmunidad natural, pero esa inmunidad natural que tenemos nosotros no evita que nos enfermemos, sino que evita la enfermedad grave, que es lo que buscan hoy día las vacunas.